Sí, Señor. Gloria al Señor. Le damos lectura antifonalmente y así participamos todos de la misma. Vamos a leer el del versículo 1 hasta el versículo 28, ya que el capítulo es bastante largo, pero muy interesante todo. Cuando usted tenga tiempo en su casa, lo lee completo, gloria a Dios. Bendito Dios, ya que, ¿verdad?, el tema central en ese capítulo es la resurrección de Cristo de entre los muertos, gloria a Dios. Algo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar conscientes de que según fue un hecho real en la vida de Jesús, también ha de suceder en cada creyente, gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
todos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Qué bueno tener un Dios así, ¿verdad? Gloria a Dios. No hay nada, gloria a Dios, que no se le sujete, gloria a Dios, para siempre. En ello, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, toda autoridad y todo dominio. Aún aquellas cosas, ¿verdad?, que tantos daños nos hacen a nosotros, tanto física como espiritual, emocional, todo está bajo el control y la autoridad de Dios. Gloria al Señor. Bien, vamos en esta hora, ¿verdad?, a presentar las peticiones de oración, gloria a Dios. Hay mucho por qué orar, gloria a Dios. Oramos, venimos al templo y oramos, ¿verdad?, pero ese es simplemente un tiempito, lo que estamos aquí. Pero hay que seguir orando, Peter, porque hay mucho por qué orar, gloria a Dios. Aquí en el lado de, ¿verdad?, en malo izquierdo, digan, ¿quién tiene petición? Peter. Texas. Sí. Sí, yeah. 27 niñitas murieron. Sí, Señor. Vamos a estar orando, ¿verdad?, especialmente por esa petición más adelante. Maelo, me alzaste la mano. Gloria a Dios. Por Daisy me va a orar, gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Emanuel me va a orar por Daisy. Gloria al Señor. Hermana, en la parte de atrás. ¿Nadie más? Aquí en el centro. Mano. Fuerte. Gloria a Dios. Hermano Figueroa, denle el nombre a los hermanos para que los hermanos, pues, cuando estén orando, lo presenten en oración. ¿Cómo que se llama el nieto, el yerno suyo? David González. Odilio va a orar en esta noche por David González. En el centro. Yalma y luego nuestro hermano. Hermana Gloria, usted va a orar por estas peticiones de nuestra hermana Yalma, ¿ok? Y después me presenta la suya. Hermano Jiménez me va a orar por el hermano Graciliano. También ore por su esposa y también por toda su familia. La necesita la oración, gloria a Dios. El caballero que me alzó la mano, sí, dígame. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda la congregación, ¿verdad?, va a orar por la petición de el sobrino de nuestra hermana Yalma. Gloria a Dios.
¿Alguien más me hace la mano? Margarita. Sí, Señor. Toda la congregación, ¿verdad? Sabemos que tenemos que orar por esa petición de nuestra hermana y que es algo que se supone, ¿verdad?, que nosotros sepamos y que hagamos diariamente, gloria a Dios. ¿Alguien más? La derecha, ¿quién tiene alguna petición? Hermana Gloria. Ana Gloria tiene una petición especial. Daisy, tú me vas a orar por esa petición especial de nuestra hermana Gloria. ¿Alguien más necesita la oración? De no haber nadie más, vamos a esperar en esta hora. Ana Santa. Gloria a Dios. Luisito, presenta a tu familia ahí como sacerdote del hogar para que Dios bendiga. No, yo sé. En esa oración nuestro hermano Rubén Arce te va a ayudar, ¿sabes? Gloria a Dios. Rubén, ¿tú ibas a pedirle algo? Sí, pase al frente. Claro que sí, ¿cómo que no? Oh, gloria a Dios. Para el que cree todas las cosas son ¿qué? Son posibles. Gloria a Dios. Tenga siempre eso en mente, hermano. Juan, pase por aquí y óreme por este jovencito. Déjamelo con aceite para que el Señor se glorifique. Gloria a Dios. El aceite. Vamos. En esta oración vamos también a presentar a Edwin y a Irene, que están afectaditos de salud los dos. Gloria al Señor. Oremos al Señor, gloria a Dios. Gloria, bendito sea el Señor de la gloria, Padre. Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú has dado toda autoridad y todo dominio, y sobre todo toda potestad, sobre toda enfermedad y toda dolencia en nuestros cuerpos, Señor, aleluya. Glorifícate en esta noche, Señor, aleluya, en cada una de estas vidas que han sido presentadas, Señor, aleluya. Tú los conoces y conoces la situación por la cual está atravesando cada uno, mi Dios, aleluya. Mejor que todos nosotros, Señor, antes de que nosotros presentásemos esta oración delante de ti, ya tú conoces la necesidad que hay en cada uno de ellos, Señor. Pero glorifícate, Padre, para que ellos puedan testificar, Señor, aleluya, tus grandes maravillas, Señor, cuando tú te hagas glorificado en ellos, Señor, trayendo sanidad sobre sus cuerpos, mi Dios. No solamente presentamos estas peticiones que fueron presentadas por los hermanos, sino que presentamos a toda la congregación, Señor, aleluya, y a todos y a cada uno de los hermanos, niños, jóvenes, damas y caballeros, Señor, aleluya, de nuestra congregación. Sobre todo, todos aquellos que están afectados de salud, como nuestro hermano Edwin y nuestra hermana Irene, Señor, glorifícate también en sus vidas, mi Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre para siempre. Mira a Elba Sánchez, Señor, aleluya. Allá, mi Dios, aleluya, en Chicago, Señor, ten misericordia de ella, Señor. Mira su necesidad, Padre Celestial. Ella desea estar aquí con nosotros, Señor, pero debido a cosas ajenas a su voluntad no le es posible. Glorifícate, Señor, en la vida de ella, mi Dios, para que si así se puede, Señor, aleluya, ella pueda regresarle a estar nuevamente con nosotros una vez más, mi Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, Padre. Glorifícate, Señor, en esta situación
que está sucediendo, Señor, aleluya, allá en Texas, Señor. Mira todas esas familias que han perdido familiares, Señor, aleluya, a causa de este desastre natural, Señor, aleluya. Algo impredecible para ellos, Señor, aleluya, pero que ya tú lo sabías de antemano, mi Dios, aleluya. Ten misericordia de todo y cada uno de esos padres, Señor, creyentes que perdieron esas niñas, Señor, aleluya, en ese campamento. Trayendo, Señor, aleluya, a cada uno de ellos el consuelo, aleluya, la fortaleza, Señor, y el vigor que ellos necesitan para poder enfrentar esta situación triste por la cual están atravesando, mi Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre para siempre. Mira el caso, Señor, aleluya, de Israel, el caso de Ucrania, Señor, aleluya, estas naciones, Señor, en guerra. Glorifícate, Señor, aleluya, que esto tenga un término de duración, Señor, el cual nosotros no sabemos, pero que termine, Señor, aleluya, y pueda haber nuevamente entre ellos sosiego, Señor, aleluya, y aunque sea una paz, mi Dios, aleluya, temporera, Señor, aleluya, pero que puedan disfrutarla, Señor, por un intervalo de tiempo, mi Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, porque tú eres el dador de la paz, porque tú eres el príncipe de la paz, mi Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. En esta hora te pedimos por el devocional. Bendice nuestra hermana Lidia. Mira los cánticos, las alabanzas que ella debe traer en esta noche para juntamente con nosotros de ofrecértela delante de ti como una ofrenda de los gratos ante tu presencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos una vez más. Amén. Gloria a nuestra hermana Lidia con nosotros. Gloria. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga más. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede estar aquí para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En esta noche vamos a cantar ese corito que dice: hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Padre Criador, poderoso el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y hay poder y poder y poder y poder y poder en la sangre de Cristo, hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo hay poder. Y hay poder y poder y poder, poder y poder. En la sangre de Cristo hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el Padre Creador. Poderoso el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Hay poder y poder y poder y poder y poder. En la sangre de Cristo hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo hay poder. Y sí hay poder y poder y poder y poder y poder. En la sangre de Cristo hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo hay poder. Y hay poder y poder y poder y poder y poder. En la sangre de Cristo hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo hay poder. Y hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el Padre Creador.
hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Buscamos nuestra Biblia en el Salmo 24. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Mientras lo buscan, yo hago una oración. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, en este momento, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar aquí para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, Padre, te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, Señor. Padre, voy a leer la palabra, Señor, que penetre a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tu palabra es penetrante como toda espada de dos filos, Señor amado. En este momento te lo pedimos, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Amén y amén. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Cantamos un corito para los que van a recolectar la ofrenda, se preparen. Y ese corito es: si me preguntan por qué sirvo a mi Señor. Si me preguntan por qué sirvo a mi Señor, yo le contesto: mucho debo a mi Rey. Si me preguntan por qué sirvo a mi Señor, yo le contesto: mucho debo a mi Rey. Yo estaba enferma y me vino a sanar. Yo estaba triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo él me dará. Yo estaba enferma y me vino a sanar. Yo estaba triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo él me dará. Y me preguntan por qué sirvo a mi Señor, yo le contesto: mucho debo a mi Rey. Y me preguntan por qué sirvo a mi Señor, yo le contesto: mucho debo a mi Rey. Yo estaba enferma y me vino a sanar. Estaba triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, una corona en el cielo él me dará. Yo estaba enferma y me vino a sanar. Yo estaba triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo él me dará. Yo estaba enferma y me vino a sanar. Yo estaba triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, una corona en el cielo él me dará. Y me preguntan por qué sirvo a mi Señor, yo le contesto: mucho debo a mi Rey. Y me preguntan por qué sirvo a mi Señor, yo le contesto: mucho debo a mi Rey. Yo estaba enferma y me vino a sanar. Yo estaba triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo él me dará. Yo estaba enferma y me vino a sanar. Yo estaba triste y me vino a consolar.
Que Dios le bendiga, la gloria y la honra para el Señor. Sí, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Tome asiento, bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Quiero antes de seguir darle las gracias a todos los que nos acompañaron el domingo. Yo sé que fue un día bien ajetreado, bien largo. Estuvimos desde la mañana aquí en el ayuno, pero luego de darle un poquito de alimento al cuerpo, salimos hacia Lady Lake, a adorar el nombre del Señor, y fue de gran bendición. Gracias, reverendo Juan Rodríguez, que me sorprendió yendo allí también. Yo sé que esos culto tras culto son bastante fuertes, pero el Señor siempre bendice de manera especial. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted abre su Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, que es el que estamos estudiando. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos quedamos en la parte donde el anciano, representando la iglesia, y los escritores están de acuerdo que representa a la iglesia, ya que dice que nos redimió. No tiene que ver con los ángeles, ninguno de los criaturas celestiales. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, pues el hombre era el que necesitaba redención. Estamos por ahí, le voy a decir, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, en el verso 5, que estamos, adorado sea el nombre del Señor, del capítulo 5, que dice, y lo voy a leer: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que en ese verso que hemos leído, verso 5, todos estamos ahí, ¿verdad? Todos estamos ahí. La frase león de la tribu de Judá es un anuncio de que viene el día en que Cristo, que fue el Cordero, y una de las cosas que el ser humano no entiende, algunos dicen que el tiempo de hoy está peor que en el tiempo en que lo crucificaron, y si vienen lo crucifican otra vez. Lo que ellos no entienden es lo siguiente, que Él vino como Cordero, pero ahora viene como león. ¿Ok? Así que la diferencia es completamente diferente. Viene a reinar, así como nosotros entendemos que el león es el rey de la selva. Pero Él viene a reinar, bendito el nombre de Jesucristo, y viene con ese poder, como el león tiene ese poder sobre las demás criaturas. Ese león de la tribu de Judá asumirá el carácter de león en relación o con relación a la tribu o a la nación de Israel. Cuando hablamos de la nación de Israel, yo sé que por ahí últimamente, como hay este movimiento tan grande en contra de Israel, hasta pastores han sacado nuevas teologías, incluyendo la teología de y esa es una de las palabras que a mí se me escapa, pero es la teología del reemplazo, que dice que la iglesia reemplaza a Israel como pueblo y viene a ser la iglesia pueblo y Israel desechado. Eso es un problema viejo que el apóstol Pablo resolvió en el libro de Romanos. Y es irónico que todavía, 21 siglos después, estamos todavía con congregaciones y concilios completos que entienden que ya el pueblo de Israel no tiene que ver nada con Dios porque fue reemplazado por la iglesia. Y eso no es la realidad.
Ese problema se lo decían los romanos a la iglesia, o sea, a los miembros de la iglesia de Roma, que eran judíos, y los judíos le decían a los romanos que tenían que guardar, ¿verdad?, las leyes de Moisés, y el apóstol Pablo fue a resolver estos dos problemas. Y entonces a los romanos le dice, no te enorgullezcas, porque tú siendo la rama acebuche silvestre, fuiste injertada en la rama que fue arrancada. Pero el Dios que tiene poder para arrancar esta y poner la otra, también tiene poder para volverla a injertarla. Lo que está hablando es de que Dios tiene un propósito, ¿verdad?, con Israel, y solamente está en pausa. No es que Dios lo desechó, es que está en pausa. Entonces el reloj profético con respecto a Israel se pone en pausa después de la muerte de Jesucristo y los 70 años después que vinieron después de la muerte de Jesucristo, porque Daniel habla en esa semana de la destrucción del templo. Hasta allí se habla en la semana número 69. La semana 70 parece desaparecerse, y la iglesia naciente tenía problemas con esta última semana, pero entendemos que de la semana 69 a la semana 70, ese tiempo que está allí, ¿cómo se llama? La gracia, de la 69 a la 70. De la 69 a la 70, ese tiempo que no se cuenta, porque acuérdese, después de la semana 70, solamente Daniel habló de unas cosas que iban a suceder que no tenían que ver con la semana número 69, pero que dijo que después de esa semana número 69 se le quitaba la vida al Mesías y también se destruía el templo. Las dos cosas sucedieron, y hasta allí se cierra ese seguir, esa continuación de las 70 semanas, y no aparece la semana 70 para los testigos de Jehová, como otras personas por ahí. Los adventistas también están más o menos por ahí en esa parte. Dicen que la gran tribulación empezó alrededor de unos 150 años después de Cristo, y duró bajo unos emperadores, y ahí se terminó. Pero entonces las cosas como que no, de hecho, ya hablan de un terremoto que sucedió en Israel también, para hablar de eso. En realidad, si miramos bien la profecía, no cuadra lo que ellos están diciendo con todos los acontecimientos que están en la palabra del Señor. Luego la palabra del Señor da solamente un milenio, y después de ahí ya han pasado casi 2 milenios. Así que no cuadra, ¿verdad?, que la gran tribulación fue para ellos en el año 125 al 150, por ahí, bendito el nombre del Señor, con unos emperadores que llegaron. De hecho, ellos cuentan esos años, no como 7 años, sino como 7 emperadores que habían venido. La cuestión es que después de eso la palabra habla de simplemente 1000 años, y después de esos 1000 años el juicio del trono blanco, y eso no ha sucedido. Así que han pasado casi 2000 años, por tanto se cae la interpretación de que fue en aquel tiempo. Pero entonces la semana 70, entre la semana 70 y la semana 69, hay un vacío, hay un silencio, se le llama la gracia. Ese es el tiempo donde Dios está tratando con la iglesia y hace una pausa con Israel. Cuando digo que hace una pausa con Israel, es que los acontecimientos que están en la Biblia se detienen, aunque Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando, decimos nosotros, por tras bastidores, moviendo fichas, como lo fue el regreso de los judíos a Israel nuevamente, como lo fue volver a ser una nación, como lo fue la guerra del año 1967, y lo que está sucediendo en el día de hoy. Simplemente las fichas se están colocando en su mismo lugar para que suceda lo que la palabra del Señor dijo que iba a suceder. O sea, no es que Dios los dejó y no ha hecho nada, ¿verdad?, sino que Dios sigue trabajando para que cuando comience la semana número 70, esos 7 años, todas las cosas estén en su lugar. Amén.
y no que todas estas cosas se tengan que dar de un día para otro, que es humanamente imposible que se den todas las guerras y que rápidamente entre la semana número 70. ¿Entendieron? Y si hay una pregunta me la pueden hacer ahora, en esto que hablamos ahora. ¿Pregunta? Ustedes son muy buenos. Ok. Cristo viene entonces como león de la tribu de Judá. El Mesías aplastará a todos sus enemigos del pueblo de Israel y empezará a regir desde Jerusalén. Añade además ese verso 5, que él es la raíz de David. Es un título que se le da a Jesús para hablar de que él es el heredero correcto, legal, del trono de David. Allí se cumple la promesa que le hace Dios a David cuando él decide en su corazón construir templo. Entonces, cuando David decidió hacer un templo, porque llega a la conclusión, ¿verdad?, mirando su palacio y haciendo una comparación de su palacio, y a través de mirar por la ventana, vio entonces allí lo que ellos tenían como templo, que era entre cortinas, ¿verdad?, como si fuera el que estaba en el desierto, y él empezó a hacer un análisis de estos dos edificios, el edificio donde vivía él y el edificio donde ellos entendían que estaba la presencia del Señor. David entonces dijo: no es justo que nosotros vivamos en una casa bien hecha, con mármol y todo, y la presencia de Dios esté morando entre cortinas. Así que allí entonces David decide hacer un templo, pero el profeta viene y le dice que no puede hacerlo, ¿verdad? Número uno, era un legislador, era un rey, y como rey era un guerrero, y como guerrero derramó mucha sangre. Y entonces el Señor dice: mira, no lo puedes hacer tú por esta condición, pero lo va a hacer tu hijo. Pero por tú haber pensado hacerme casa a mí, cosa que yo no te pedí. Mire bien esto. Yo entiendo que hay cosas que nosotros hacemos que el Señor no nos pide, pero entran a nuestro corazón y nosotros lo hacemos, y el Señor lo ve como algo extremadamente maravilloso. Y el Señor le dice: sabes, David, yo nunca te pedí eso. No le pedí eso a nadie. O sea, como decir, yo estoy contento donde estoy, pero en tu corazón nació el deseo de hacerme casa. Y por el hecho de tú haber simplemente pensado construirme casa, yo te prometo que de tus hombros siempre habrá un rey que se siente sobre tu trono para siempre. David entendió la promesa, porque la promesa David la entendió, que el Señor le estaba diciendo que el Mesías vendría de sus hombros, o sea, de la línea de él, y que sería rey para siempre. Era un honor bien grande, así que esto se lo dijo el Señor a David en la mañana. En la tarde, o sea, ya a las 5 de la tarde, cuando el Señor le dijo esto en la mañana a David, David fue entonces al templo, lo que era el templo, que era el que estaba cubierto de cortina, y allí se arrodilló sin decir una sola palabra. Escuche bien esto, porque esto le vuela la cabeza a uno. Se fue al templo, se arrodilló, no dijo palabra, no dijo nada, hasta las 5 de la tarde. Todo ese tiempo arrodillado. Cuando pudo hablar, porque estaba tan sorprendido de lo que Dios le dijo, que entonces cuando pudo hablar dijo: Señor, no te has, ¿cómo decir la palabra? No has estado satisfecho con escogerme y ponerme a mí en el trono, sino que ahora me dices que de mis hombros saldrá uno que reinarás para siempre. Eso lo dejo sin palabras. Y entonces él se refiere al Señor como que no te ha bastado hacer algo tan grande como darme la oportunidad de ponerme en el trono, sino que ahora me estás prometiendo que vendría de mis hombros uno que se sentara en el trono.
Por eso la raíz de David, que es el título igual a decir que es el heredero legal que puede obtener, ¿verdad?, el trono de David. Por eso es que en el día de hoy en Israel todavía vemos un primer ministro, no un rey. ¿Ok? Y por eso usted escucha a Netanyahu y el otro que estaba antes, y volvió entonces Netanyahu a estar, y lo ve el primer ministro de Israel, pero ninguno rey. ¿Por qué razón? Porque ellos están esperando que el rey sea el Mesías. Y ahí pues la profecía se va cumpliendo, porque entonces el anticristo los engaña y se sienta como si fuera entonces el rey, hasta que ellos se dan cuenta. El león es rey de los animales. Se predice que la simiente de Judá empuñaría el cetro, es decir, sería rey de Israel en Silo, y gobernaría el mundo. María, la madre de Jesús, era de la tribu de Judá. Un escritor llamado Roger plantea que la raíz, Erisa, sugiere el tacón de un árbol que ha sido cortado, de la cual se desarrolla una raíz que a la postre de nuevo se convierte en un gran árbol. La connotación aquí es que la nación de Israel ha sido cortada, pero ahora hay uno de la dinastía de David que tiene el derecho de reinar, y el árbol florecerá otra vez, a lo que los judíos le llaman el milenio judío. Así que Dios proveyó un plan de redención en la cual no solo trajo vida al hombre por medio de Cristo, sino que a la vez también la creación fue rescatada de la maldición a la que quedó sometida, que es en el Romanos 8:21, y a veces yo hablo de ello en los mensajes, y saldada la hipoteca o la deuda en la que la metió Adán, bendito el nombre del Señor Jesucristo. El dueño de la propiedad tomó posesión, y como dueño solo, él podía desatar los sellos. Así que Cristo puede desatar los sellos porque Él es el heredero legal, y a la misma vez, al morir en la cruz del Calvario, obtuvo todo el papel de la hipoteca y la saldó. Y se hace entonces el dueño legal. El cordero inmolado, dice en el verso 6 hasta el verso 10, se está hablando del cordero inmolado, que la palabra que usa es arnión, no es el que por lo general se utiliza en el griego para referirse a esa especie. En el Apocalipsis se usa arnión 29 veces. Dicho vocablo pone de manifiesto las siguientes características que le quiero dar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Número 1, arnión es un diminutivo que se usa, que sugiere ternura del Padre hacia el Hijo. Jesucristo, como el Cordero de Dios, se sometió perfectamente e incondicionalmente a la voluntad del Padre. Hizo todo lo que el Padre le ordenó hacer, y aun cuando sentía deseos de abandonar el proyecto, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú, que indica que estaba sujeto completamente a la voluntad de su Padre. En segundo lugar, arnión denota la manera como el Mesías ha obtenido la soberanía sobre toda la tierra. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 1, verso 25, allí nos habla de cómo Jesús tomó la soberanía sobre toda la tierra. Número 3, se opone diametralmente a terión, que es una de las palabras que se usa también en el Apocalipsis para hablar de una bestia, la bestia del Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. O sea, arnión y terión son dos palabras completamente diferentes, y en una es el cordero con ternura, obediente y que se somete.
En el terión, en vez de cordero, ya está hablando de una bestia, ¿verdad?, que no se somete y que viene a destruir. La bestia representa la fuerza dinamizada por el poder del enemigo. Arnión contempla a Cristo, que ha triunfado sobre la muerte y sobre todas las cosas, sobre todas las fuerzas del mal, y un sacrificio y su gloriosa resurrección. El cordero como inmolado significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Isaías lo presenta de esa manera en el capítulo de Isaías 53, 7, libro de Juan, capítulo 1 y verso 29 y otros más. Los 7 cuernos del cordero hablan de la fortaleza, poder y omnipotencia. Él es omnipotente. De hecho, se dice que cuando se agarra el toro por los cuernos, lo que se está hablando es que le tomamos la fuerza al toro y nos adueñamos de ella, es lo que quiere decir. En este caso, el 7 es que está completo y habla de una fuerza, o sea, omnipotencia, todo poder. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. También, y los 7 ojos manifiestan el conocimiento pleno. Dios es omnisciente, bendito el nombre del Señor Jesucristo, lo que a veces hablamos también, que Él tiene toda presciencia, no presencia, presciencia, lo conoce todo, no hay nada que se esconda ante Él, es decir, su omnisciencia que lo conoce todo. Los 7 espíritus de Dios se refieren a la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Bendito el nombre de Isaías 11, del 1 al 2, que luego Jesús lo recita cuando le dan el rollo, ¿se acuerda? Y le dan el rollo y abre el rollo y lee esta porción. Y cuando lo cierra, que todo el mundo tiene sus ojos fijos en él, dijo, y hoy esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. Claro, en el momento ellos no lo entendieron. Cuando el Cordero hubo tomado el libro, todos los seres vivientes, como los 24 ancianos, se postraron delante de él y todos tenían arpas y copas de oro, que son las oraciones de los santos. Si se compara con Daniel 7, del 13 y 14, con el versículo 7, las dos visiones son idénticas, excepto que aquí se agrega lo que estaba oculto para Daniel, que los reyes y los sacerdotes de la era de la iglesia estarán asociados con el Hijo del Hombre, lo cual en el Antiguo Testamento no entendían este misterio de lo que hoy es la iglesia. La iglesia para ellos fue un misterio. De hecho, el Señor en algunas ocasiones le habló y le dijo que iba a tener otro pueblo y con ese pueblo le iba a dar celos. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. Todos cantaban un cántico nuevo de alabanza y gratitud al Cordero, reconociendo que éste es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque reconocen que solo Él fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios. Así que la mayoría de los escritores entienden que estos representan la iglesia y el Antiguo Testamento. Acuérdense que para ambos grupos es el mismo lugar. Aunque a Abraham se le ofrece la tierra, Abraham es un personaje completamente diferente, raro en su pensar, en cómo vio las cosas. Y claro, Dios tuvo un trato con él maravilloso también. Y para que Dios lo llamara, que Abraham es mi amigo, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, y a la iglesia, a través de los discípulos, le dijo, no le llamaré más mis discípulos o siervos, sino amigos, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. En el caso de Abraham, aunque él vio toda la tierra que el Señor le iba a dar, la Biblia dice que vivió o moró, que es la palabra que se usa, como extranjero y peregrino. ¿Por qué moró
en lo que Dios le prometió como extranjero y peregrino, si estaba dentro de la promesa que Dios le había ofrecido. ¿Perdona? Ahí va. Ok, escuche bien. En la situación de Abraham es que miró un poco más allá. Claro, Dios le dio también unas visiones. Por ejemplo, Jesús, hablando de Abraham, dice, Abraham vio este momento y se gozó. ¿Ah? Así que Abraham miró un poco más allá y entendió que Dios le podía dar un poco más de lo que era simplemente la tierra. Y allí se ve la fe de Abraham y que representa a la iglesia. Porque entonces Abraham no se conformó con aquellos 4 puntos cardinales que el Señor le mostró de la tierra, sino que dice que esperaba una que no fuera construida, ¿verdad? O sea, no fuera material, fuera la espiritual. Cuando el libro de Hebreos nos enseña o nos explica esto, nos dice que entonces a ellos, o sea que cuando dice a ellos, más de una persona, a todos aquellos que miraron un poco más allá de lo material para mirar al cielo, entonces Dios les reservó lo mismo que a nosotros, pero entonces dijo, vamos a dejarlo ahí que descansen para que no se adelanten unos primero y otros después, sino para que todos lleguen juntos. Así que de manera que cuando suene esa trompeta que levantará a los que vivieron en fe, todos llegaremos al mismo tiempo. ¿Okay? Y eso es maravilloso verlo en un hombre que miró un poco más allá de lo que el Señor le había ofrecido. ¿Alguna otra pregunta? Ese tema de nosotros también somos hijos de Abraham, que lo somos, pero hay que explicarlo de manera correcta. Y ya, que es importante, vamos a explicarlo de manera correcta. Porque cuando hablamos de la iglesia, lo que nosotros le llamamos, y ellos se llaman también así, la iglesia mesiánica, que ha sido una nueva doctrina dentro de las iglesias protestantes y dentro de las iglesias pentecostales, de personas, nosotros decimos que Cristo viene como rey, ¿ok? Que es lo correcto. Él no viene como cordero, porque como cordero era Mesías, ¿ok? Como león no es Mesías, viene a reinar. Entonces, no es lo mismo decir estoy esperando el Mesías que estoy esperando el rey. Y eso tenemos que nosotros tenerlo bien claro. Yo no estoy esperando el Mesías porque el Mesías vino y murió por mis pecados, murió como cordero, como el cordero, ¿verdad? Sacrificial. Pero ahora viene como rey, viene como señor y dueño. Y viene como el dueño de nuestra vida. Cuando hablamos de esta línea mesiánica, pues ellos entienden, número uno, que ellos están esperando el Mesías de la misma forma que Israel está esperando un Mesías, y el Mesías que venga para Israel también vendrá para ellos. Esto lo que enseña y apunta es que niegan el sacrificio de Jesucristo. La palabra le llama a esto apostasía. El apóstol Pablo le llama blasfemia. ¿Por qué blasfemia? Porque después de haber conocido la verdad, de haber participado de ella, dan nuevamente atrás y vuelven ¿qué? A la ley, a esperar al Mesías prometido. Este movimiento habla mucho y toma muchos textos de la palabra que dicen que no es israelita el que nace israelita, sino el que lo es por la línea de Abraham, por fe. Y eso lo toman y lo tergiversan para decir que nosotros somos judíos, y hay que ser judíos, y muchos de ellos, yo tengo un medio hermano que hasta se cambió su nombre y se puso un nombre hebreo. De hecho, estos
hay un punto aquí bien importante que no lo había hablado antes, lo voy a hablar en este momento, y es que este grupo ha ido alejándose tanto donde decir la palabra Jesús es incorrecto. Tendría que decir Yeshua porque él no entiende que cuando nosotros decimos que Jesús y una persona no se puede sanar por el nombre de Jesús porque ese no es su nombre, el nombre es Yeshua. Mire, escuche bien, la palabra del Señor es, y la hermana Galita que sabe del español, aunque estuvo más tiempo que yo acá, transcultural. Cuando nosotros miramos esta religión musulmana, el Corán se tiene que leer en arábico. Usted tiene que aprender ese idioma y decirlo en ese idioma, si no, no funciona. Estas personas están haciendo lo mismo, y por eso usted ve mucha gente, Yeshua aquí, Yeshua para allá y otras cosas, ¿verdad?, que le añaden para que la iglesia casi se convierta en un pueblo judío que habla hebreo. Y eso lo identifica como iglesia. Pues no es de esa manera. El que dio el lenguaje no sometió al pueblo, y no lo dice en ninguna parte de las escrituras, que usted lo tiene que decir en el idioma que se escribió. De hecho, en el hebreo se menciona de una manera, y el griego, que es como se traduce muchos de los libros, en el caso del apóstol Pablo, hablaba más el hebreo. En el caso de Mateo, escribe en hebreo, después se traduce al griego, ¿verdad? Y se le pone la J. De hecho, si vamos a lo más profundo, tampoco sería Yeshua, sería Yeshua, porque la J no existe dentro de ese idioma, así que estaría mal también. Y entonces estas personas llegan a la conclusión que para ser judío tiene que ser por la fe, creyendo en el Dios de Abraham, y usted se convierte en judío. La Biblia nunca nos ha dicho que el hecho de que nosotros seamos hijos de Abraham, y cuando sea hijo de Abraham no tiene que ver ninguna línea de sangre. Lo que está hablando es que nosotros somos de la misma familia de Abraham, de la misma clase, cuando nosotros creemos en Dios como lo creyó Abraham, por fe. Y por fe venimos nosotros a ser también amigos de Dios, como Abraham fue amigo de Dios, y venimos a ser el pueblo de Dios. Y más que el pueblo de Dios, hay algo aquí bien importante que tenemos que puntualizar. Nosotros somos más que el pueblo de Dios, nosotros somos la novia de Jesucristo. O sea, cuando hablamos de Israel, Israel no es la novia, es el pueblo. Y Dios viene a ser más bien su rey. Y ellos lo ven como rey y ellos sus súbditos. Nosotros venimos a ser sus hijos. Y venimos a ser herederos juntamente con Cristo. Para los judíos es simplemente heredar lo que Dios le dio, la tierra. Simplemente la tierra que Dios le prometió, y que ellos puedan vivir en esa tierra. Los años que Adán, después de haber caído, vivió, y ellos lo redondean a 1000, y eso es lo que ellos le llaman el milenio judío, porque ellos lo interpretan de que aunque Adán pecó, no murió al instante, sino que duró 900 y pico de años, y ellos lo redondean a 1000 para decir que Dios le va a dar una oportunidad a su pueblo de 1000 años. Así interpretan ellos lo que nosotros a veces le llamamos la escritura hebrea o la Biblia hebrea. De esa forma. Nosotros miramos el milenio desde un punto de vista completamente diferente que la palabra del Señor nos enseña. Así que cuando hablamos de ser hijos de Abraham, no es que tú y yo dejemos de ser puertorriqueños, dominicanos, cubanos, para ser judíos, no. Es para ser de la familia del cielo, para ser de los que creen por fe. Entonces, Abraham vino a ser el modelo para nosotros de la fe, y por eso lo ponen en el libro de Hebreo.
para que nosotros entendamos que ese es el modelo por el cual nosotros tenemos que vivir. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya vamos a terminar con por fe venimos a hacer, o sea, por fe venimos a heredar las promesas. Por encima de las promesas venimos a heredar el cielo. Por encima de eso, bien importante, el remanente de judíos que quede con vida, porque el anticristo con su ejército casi los extermina a todos, simplemente queda un remanente. Pasan vivos a el milenio, pero ellos van a necesitar algo que nosotros no vamos a necesitar. Ellos van a necesitar del árbol de la vida que estará sembrado en la plaza de Jerusalén, que el apóstol Juan lo ve en el cielo, pero lo hace descender y lo ponen en la plaza, y la Biblia dice que este árbol que está en la plaza, que su hoja no cae y da 12 frutos, un fruto por cada mes, su hoja es para la sanidad de las naciones. O sea, que la persona vivirá todo ese tiempo, porque cada vez que se enferme, simplemente comiendo de la hoja de ese árbol, puede vivir mucho más. Además que la naturaleza tendrá también nuevamente su restauración, ¿verdad? No es como estamos comiendo hoy, ¿verdad? Los alimentos que estamos comiendo hoy. Pero nosotros no, porque nosotros vamos a ser transformados, los que estamos vivos. Los que habían muerto en Cristo van a resucitar y recibirán su cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo transformado, o sea, lo que nosotros llamamos glorificado. Lo que la palabra del Señor nos dice, que la naturaleza está esperando esta transformación de los hijos de Dios. Esa transformación de los hijos de Dios, que dándonos el ejemplo Jesucristo, puede comer, puede beber, no es que esté sustentado por eso, sino que podemos, ¿verdad?, disfrutar de esas cosas, pero no ser un cuerpo como el que usted tiene en este momento que se enferma. Así que nosotros no necesitaremos de ese árbol de la vida porque hemos sido glorificados. En el caso de todos los que pasen vivos al milenio, sí lo van a necesitar. Acuérdese que la iglesia sube por 7 años. Por eso, viene con el cuerpo glorificado. La iglesia en el arrebatamiento es transformada. Igualmente que todos los que murieron por fe son transformados del Antiguo Testamento y nosotros. Somos transformados, ¿por qué razón? Tenemos que ser transformados porque allá donde habita el Señor, en la casa del Padre, que es lo que Juan 14 nos dice, no puede entrar sangre y carne. Por tanto, nuestro cuerpo es transformado. ¿Al cuerpo de quién? Al cuerpo de Cristo. Por eso es que Él es primicia de los que resucitaron, de los que han de resucitar. ¿Por qué primicia? Alguna gente dice, no, pero es que Lázaro también resucitó, y resucitó la hija del centurión, y resucitó también el hijo de la viuda de Naín. Ellos no solamente que vuelven a morir, la palabra resurrección allí en el griego significa restaurados a la vida natural. O sea, es lo que experimentó Lázaro fue una restauración a la vida. O sea, se restauró con este cuerpo. ¿Y qué pasó con Lázaro? Volvió a morir. Pero nosotros no seremos restaurados, seremos transformados, que es completamente diferente. Y esto, el apóstol Pablo explica, y esto que es corruptible se viste de incorrupción. ¿Ve? Y entonces seremos como Él. Por eso es cuando le preguntan a la famosa pregunta que le hacen a Jesús, este señor tenía a su esposa, se murió, no dejó hijo, el hermano se casó para redimirla, tampoco dejó hijo, el otro hermano también se casó y ninguno tuvieron hijo con esa mujer.
cuando estén en el cielo, ¿de quién será mujer esa mujer? Y entonces Jesús le dijo, erráis no entendiendo la palabra, porque en el cielo seremos como los ángeles. Por esas palabras que dice Jesús, es que nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y hablan de los ángeles, no puede ser de los ángeles, porque Jesús mismo dice que los ángeles no tienen sexo. Y entonces Jesús le dice a ellos, erráis, desconociendo las escrituras, en el cielo seremos como los ángeles, no tendremos, así que la doña no va a poder ir a buscar allí a mí, ni yo a ella, que nos conocemos. Bueno, eso es un misterio, ¿verdad? Que podemos especular en ello. No, Juan le va a decir a qué. Yo sé cuál va a ser la respuesta de Juan. Juan le va a decir, porque Juan es bíblico, Juan le va a decir, eso fue allá abajo. Aquí no. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero es la realidad. Ajá. Usted tampoco, no venga a inventar que eso fue allá abajo. En realidad el problema es más profundo que eso. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Le voy a dar 30 segundos. Sí, tenemos que hacerlo, hermano Domínguez, tenemos que hacerlo más bien, más bíblico. Así que vamos a la Biblia, porque la Biblia nos da la respuesta. Eso fue una de las razones. ¿Cómo es? No escuché lo último que dijo. Nosotros entendemos toda la historia por gracia, no porque somos más inteligentes, por gracia, por bendición, porque el Espíritu Santo tomó a los apóstoles, que es nuestro fundamento, el fundamento de la iglesia, y nos explicaron las escrituras. El problema del israelita es que no entendió las escrituras. La Biblia dice que no se le cayó el velo para comprender las escrituras. ¿Por qué crucificaron a Jesús y no lo aceptaron? No realmente porque cambiaba la ley, sino porque se hizo Dios.
Y eso es una de las cosas categóricamente profundas del pueblo de Israel. Desde que el pueblo de Israel fue a cautiverio, sucedió un milagro, diría yo humanamente, que se fueron extra. Mire, el pueblo de Israel fue cautivo por la idolatría. Dios los sanó de la idolatría para siempre, porque ellos no creen en ningún otro Dios, sino solamente Jehová. Número 2. Ellos no entendieron ni todavía pueden entender, porque para el judío Dios es uno y Dios no puede ser otra cosa sino Dios. Dios no puede ser hombre. Cuando Jesús se hace Dios, allí ellos querían matarlo, porque Él se hizo Dios y eso era una ofensa grandísima. De hecho, ellos lo llamaron una blasfemia, de que se hiciese igual a Dios cuando era hombre, porque hasta el día de hoy, si hablamos con un rabino, te dice que es imposible que Dios se pueda hacer hombre. Nosotros lo vemos posible y lo hemos aceptado por fe. Ahí está la diferencia. Y por haberse hecho como a Dios, ellos entonces buscaron matarlo hasta que lo crucificaron. Cuando entonces se pone allí Israel, el Dios de los judíos, y se pone en tres idiomas, el rey de los judíos, fue entonces una vergüenza para ellos que este hombre que se llamaba Dios, y como se llamaba Dios, claro, ellos entendieron que Jesús, por eso decía que podía cambiar la ley, podía cambiar los estatutos, podía cambiar el sábado, podía cambiar todas estas cosas, pero no era el cambio de todas esas cosas, sino que Jesús se hizo Dios. Y para ellos no podían aceptar a otro Dios hasta el día de hoy. El judío que no cree en la religión judía no cree en nada. O sea, no se van a esta otra religión ni a esta otra religión, porque ellos quedaron completamente curados al extremo con el cautiverio babilónico. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que como él se identificó como Dios, ellos buscaron entonces crucificarlo. Por eso es que entonces Jesús dice la primera frase. Alguna gente le dice palabra, yo le digo frase porque es más de una palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El velo no se le había caído, ellos nunca entendieron. Y por eso el perdón, y por eso la oportunidad. Porque si hubiesen entendido, y eso es lo que dice el apóstol, si ellos hubiesen entendido, no lo hubiesen crucificado. O sea, no estamos hablando de que el israelita es un hombre malo, que lo crucificó sabiendo que era Dios. No, ellos lo crucificaron porque ellos no entendieron, no comprendieron, el hermano. Bueno, algunos de ellos. Algunos de ellos, y después de eso siguieron con su... Sí, todas esas cosas se dieron, y si nos vamos a la historia de la iglesia, unos 60 años, bueno, fueron en el año 70, antes del año 70, que ya estaba la iglesia de Antioquía, todavía había una batalla en la iglesia naciente, y era que los judíos sí habían aceptado, muchos de ellos, el evangelio, pero, aquí está el pero ellos entendían que era Jesús más la ley. ¿Ve? Y entonces, ¿qué sucede? La iglesia gentil, luego de este tratado que se hizo no recuerdo la palabra que se usa, que fueron a Jerusalén y se hace este tratado, le llaman el Concilio de Jerusalén, tiene otro nombre también. Cuando hacen este Concilio de Jerusalén y explican los apóstoles, miren, no, los gentiles no tienen que aceptar la religión, o sea, la ley. Entonces la iglesia empezó a bajar en números de judíos y empezó a crecer
en número de gentiles hasta que la iglesia fue una iglesia de un 99% de personas gentiles y los judíos se volvieron nuevamente a su religión porque no pudieron dejar la ley de Moisés. En ningún momento ellos entendieron que allí estaba el dador de la ley. Para ellos, cuando él dijo, más que Abraham soy yo, y entonces dicen, Abraham se murió hace tiempo, ¿cómo tú nos vas a decir que tú fuiste antes que Abraham? O sea, ellos no entendieron nada del mensaje que el Señor le había dado. Que dentro de todo eso caía la ley, caía el sábado, caía el comer con las manos limpias. Todas estas cosas les ofendía. Pero lo que llenó la copa fue que él se proclamó igual a Dios. Ahí está el problema. Si leemos bien, lea bien para que usted vea que cuando él se proclama como Dios, esto vino a llenar la copa de los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que ellos dicen que pudo ser un profeta, pero no Dios. Sí, lo que pasa es que usted no ha visto un judío debatiendo. Si usted llega a ver un judío debatiendo, si usted y yo estamos entre unos judíos debatiendo, usted y yo nos vamos a ir a correr. No. El debatir del judío, la cultura de debatir del judío, es una que es completamente, ¿cómo decir la palabra? Que usted piensa que van a pelear. Sí, es bien ruda, ellos se ofenden, ellos olvídese. De hecho, el presidente nuestro, hermano William Hernández Ortiz, me dijo una vez, Jacob, yo siempre decía que los puertorriqueños violan las reglas donde quieran que van. Es una realidad. Yo soy puertorriqueño, ¿sabes? Yo no soy de otro lugar. Me dice, pero es que tú no te has montado en un avión donde el 99% de los que estén en el avión sean judíos. Me dice, ¿sabes qué? Ellos les faltan el respeto a las azafatas. Ellos corren por encima de los asientos. Esa gente no tiene regla. Pero eso fue lo que escogió Dios para que crucificaran a Jesús. Mala gloria, y terminamos con mala gloria porque si no, sí, como el hermano Domínguez, le voy a dar 30 segundos. Oh, sí, los hay. Uh-huh. De hecho, Jonathan Cahn fue a el Padre Israel cada vez porque pues, se crió parte de su tiempo allá y habla el hebreo y demás. Y fue a unas actividades que dan su familia que tienen que ver con la religión judía. Y a él le preguntaron en una ocasión su familia que por qué él, o sea, si él realmente creía que Jesús era Dios, y él le dijo, sí, yo creo que Jesús es Dios. ¿Y sabe lo que le dijeron? Pues vete de aquí. O sea, ellos son bien apasionados por su religión y ellos no pueden entender hasta el día de hoy. El apóstol Pablo lo que dice es que cuando se le caiga la venda, ¿cuándo se va a caer la venda? Cuando el anticristo
cuando el anticristo los engañe y ellos entiendan por el mensaje de los 144,000 y el mensaje de los 2 testigos, entiendan que miren, nosotros realmente crucificamos al Mesías. La Biblia dice, el cuadro de eso está en el capítulo 14 del libro de Zacarías, léaselo para que usted vea, donde la Biblia dice que cada uno va a llorar y se va a acusar a sí mismo y nadie acusará a nadie. Y en ese clamor se van a arrepentir y se cumplirá lo que pidió Salomón. Señor, si desde este lugar, o sea, del lugar donde estemos, miremos a este lugar y nosotros clamemos a ti, tú descenderás del cielo y nos librarás. El Señor le dijo, no. Si mi pueblo, donde es invocado mi nombre, se humillase, yo responderé. De hecho, en el hebreo dice, y volveré, y los salvaré. Ahí es que está el cumplimiento completo de ese verso. Cuando ellos se den cuenta que ellos crucificaron al Mesías, y entonces el apóstol Pablo dice, y ahí se le cae la venda. Pero tienen que pasar por un momento bien difícil que se llama la apretura de Jacob, donde casi son exterminados, y lo que hoy se conoce como el holocausto es nada para lo que el anticristo va a hacer con ellos. No, porque lo que sucede es lo siguiente, y esto ahora lo voy a hablar como misterio usando las palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está resolviendo este problema de la iglesia, la nueva iglesia de los gentiles y el grupo de los judíos, y Pablo le está diciendo a los gentiles romanos, no se sientan más orgullosos porque esta rama fue arrancada y en lugar ustedes son injertados contra naturaleza, porque el que la arrancó y la puso a ustedes ahí contra naturaleza tiene el poder para volverla a injertar. Y ahí el apóstol Pablo dice algo que es un pensamiento de él de acuerdo a toda la revelación que él ha tenido, ¿verdad? Todo el conocimiento de la palabra. Él dice lo siguiente: y quién sabe que al final todo Israel sea salvo. ¿Por qué él lo explica así? Él lo explica porque él dice que el don es irrevocable. Cuando habla del don, no está hablando de los dones del Espíritu. Está hablando del regalo, o sea, del pacto que hizo Dios con Abraham, que no es un pacto, ¿cómo se dice la palabra? No es un pacto condicionado, es un pacto incondicional. O sea, a nosotros se nos dice, si crees, eres salvo. Es un pacto condicional. ¿Condicionado a qué? A que usted crea. Si usted no cree, no lo obtiene. ¿Ve? Pero en el caso del pueblo de Israel, a ti te daré la tierra. Y entonces, cuando iba a hacer el negocio, tenía que pasar por el fuego. ¿Quién tenía que pasar por el fuego? Tenía que pasar por el fuego Abraham. Pero ¿qué hizo Dios? Lo durmió. Y pasó él mismo. Pasó Dios mismo por el fuego. ¿Usted sabe lo que quería decir pasar por el fuego? Quería decir que el pacto, cuando tenía que morir para que el pacto se diera. Y como el pacto era incondicional, el Señor echó hacia un lado a Abraham y lo puso a dormir y pasó él para cumplir el pacto. Dice, ¿sabes qué, Abraham? Tú eres tan amigo mío que no tienes que morir, voy a morir yo. Y pasó por encima del fuego. ¡Wow! Voy a morir yo para que esta promesa se mantenga. Por eso entonces que el apóstol Pablo dice, y quién sabe que al final todo Israel sea salvo. ¿Por qué? Porque con todo y eso cumplieron el propósito, pero hay una promesa donde quien murió por el pacto fue Dios mismo. ¿Ok? Y esto, mire, hermano, es de lo que yo digo que le vuela el cerebro a uno. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí Dios tomó el lugar de Abraham.
Así que es importante que nosotros lo miremos de esa manera y ahí pues podemos especular como hizo el apóstol Pablo. Y quién sabe que al final todo Israel sea salvo. Y él está hablando por él también porque él era judío, pero había alcanzado la fe. ¿Alguna pregunta ahí para irnos? Hermano Manzano. Lo que pasa es que el Hijo del Hombre tiene dos significados. Cuando vamos a Ezequiel y se le dice Hijo de Hombre a Ezequiel. O sea, se le dice humano. Se le dice humano. Cuando habla de Cristo, Hijo de Hombre, lo que está diciendo es el Dios encarnado que se humanizó, se encarnó. Cristo no se transformó. La diferencia de Cristo y Satanás. Satanás se transforma en ángel de luz. Cristo se encarnó. Vino a ser hombre. Y ahí se le dice el Hijo del Hombre. Pero se está hablando del Mesías. Es un título que se le da al Mesías. Cuando estamos hablando de Ezequiel, estamos hablando de que se le está llamando el siervo de Dios humano. ¿Ve? Siervo de Dios humano. Y el siervo de Dios encarnado. Dios encarnado. Vámonos, que ustedes también. Qué bueno. ¿Perdone? Bueno, vamos. Podemos dar una media vigilia de preguntas. Oh, ok, está bien. Okay. En cuestión de discusión, esto es una discusión. Esto es una discusión, porque estamos discutiendo la palabra, para que no estamos discutiendo. Estamos discutiendo hermanablemente y puede haber una diferencia, no es la palabra, ¿verdad? Privilegio personal. Sí. Sí. Y Chalón. Mire, en la iglesia que yo pastoreé anteriormente, uno de los ingenieros que había allí, ingeniero de la Hewlett Packard, era el supervisor de todos los edificios de la Hewlett Packard en Israel. De hecho, la Hewlett Packard, las factorías que más dinero hacen, que más producen, son las que hay en Israel. Sí, todas las más que producen. Y él iba a inspeccionar la construcción. Y me decía, pastor, cuando nos sentábamos a decidir dónde íbamos a poner una puerta, dónde íbamos a poner una ventana, aquella gente se jalaba las greñas. Aquella gente se paraba en la mesa. Y yo tratando de decirle, mire, cálmense, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Me dijo, pastor, hasta que en una ocasión, uno de los viejos allí me dijo, oiga, ¿de dónde usted es? Y él le dijo, de Puerto Rico. Tuvo que buscar el atlas para enseñarle dónde estaba Puerto Rico. Y le dijo, mire, usted no va a salir bien aquí con nosotros. Y él le dijo, ¿por qué? Aquí usted tiene que dar un puño en la mesa. De la única manera que nosotros vamos a escuchar a usted, le dice el hombre, es que usted dé un puño en la mesa. Y aquel ingeniero medía 6,2. Y me dijo, pastor, ¿usted sabe lo que me pasó? Que nos fuimos a comer y ellos estaban jalándose por la greña. Ponen una olla, una cesta bien grande de ensalada, y estas ensaladas tienen diferentes clases de oliva.
Y ellos la cogen con las manos. Y la ponen en su plato. La cogen con las manos y la ponen en su plato y se las comen. Y allí ellos estaban lo más bien. Todo el mundo comió lo más bien. Se echaron la bendición. Cuando volvimos a la reunión, aquella gente se hablaba malo, aquella gente se jalaba las camisas y todo. Y a mí me dio un coraje, pastor. Perdí la cabeza y tomé el hard hat. Todo el mundo sabe lo que es aquí el hard hat. El sombrero de la construcción. Dice que lo agarró y le dio contra el piso con toda su fuerza, y usted sabe que eso es duro. Dice que se hizo pedazo. Me dice, pastor, y esa gente se sentaron así. Y de ahí en adelante me dijo, pastor, perdone, pero allí yo tengo que hablar malo. Le digo, yo voy allí, yo tengo que hablar malo. Yo sé esta palabra, y yo en el idioma de ellos la digo y ellos se quedan. Y entonces así es que yo puedo terminar los almacenes que yo voy a hacer allá en Israel. Y él fue alrededor de más de 23 veces a Israel. Así que imagínense, la Biblia dice que sacó de Egipto un pueblo bárbaro. Y dice que le dio la ley, porque si no se mataban. Sí. No coja idea, que te veo mirándome a alguien por allá. Vente, Natalia. María que dijo Domínguez, vélalo. Vélalo, que no coja idea ninguna, dile. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Natalia nos va a, perdona Natalia, Natalia nos va a despedir. Escuche bien, escúcheme bien, hermano. Hace tiempo.